Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Muy buenos días, queridos hermanos, la paz sea en cada uno de sus hogares. Sean todos bienvenidos al programa vocacional de nuestra diócesis de Santiago de Veraguas, desde la capilla de nuestro Seminario Mayor Diocesano, Llamados para Servir. Antes de iniciar este programa, vamos a invocar la presencia del Señor para que sea Él quien nos conduzca en todas nuestras actividades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias por el don del llamado, la vocación. Padre, tú, creador del cielo y de la tierra, por el don de la vida, por permitirnos un día más de nuestra existencia. A ti, María, Madre Inmaculada, también para que nos ayudes a perseverar esos dones y esas virtudes que tú has tenido también, puedas infundirle en cada uno de tus servidores, de nuestros hermanos. Señor Jesús, creemos también que estás realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, que en Él tenemos nuestro inicio y nuestro culmen para nuestra existencia como la vida cristiana. Todo esto te lo pedimos para que puedas en cada uno de tus hijos seguir depositando en sus corazones el don de la vocación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener la presencia de nuestros hermanos que el próximo sábado serán instituidos en el primer grado del sacerdocio, en la orden del diaconado. Así que vamos a estar compartiendo con ellos, son 4 hermanos, así que pues para iniciar sean bienvenidos aquí, preséntense, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos acompañan acá? Los 2 primeros hermanos que van a ser ordenados diáconos. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este programa de Llamados para Servir. La verdad me siento muy contento. Soy de la parroquia de San Francisco de Asís. Me llamo Alexander Hernández y tengo 26 años. Muy agradecido con el compañero Giomar por invitarnos a este programa para dar a conocer un poco sobre el amor que Dios nos tiene a través de la llamada vocacional. Bueno, gracias Giomar, gracias también a Alexander y gracias también al seminario, ¿no?, que nos han formado por todo este tiempo. Soy Cristian Pineda de la parroquia San Marcelo de la Mesa y pues estar agradecido con Dios, ¿no?, por este regalo maravilloso que de sus manos pues vamos a recibir. Y gracias Giomar también por darnos la oportunidad de darnos a conocer a través de este medio de comunicación. Así es, muy bien hermanos, muchas gracias a ustedes también por aceptar la invitación. Muy bien, entonces la razón por la que estamos acá es para que este pueblo de Dios, el pueblo de Dios está esperando hombres que estén dispuestos a entregar su vida. Nosotros, ustedes pues son conscientes en este tiempo de formación, cuando uno es joven y quiere ser algo, uno elige. Yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser piloto de avión. Uno elige, hay un menú, hay diferentes, pero la vocación no. Entonces, ¿en qué momento se dieron cuenta que no es algo de hombre, sino que ha sido algo de Dios? Porque han sido un proceso de 8 años de formación, de 7 años, de pronto de más, ¿verdad? Pero entonces ustedes dicen, es la presencia de Dios. Bien, bueno, para responderte, Giomar, es interesante la pregunta porque tú lo has dicho, o sea, dentro de tantos jóvenes con tantas capacidades, a veces mejor que nosotros, con tantos talentos, con muchas cualidades que el Señor regala a cada uno, sin embargo se fija en nosotros. Entonces yo doy gracias porque Él se ha fijado en mí, o sea, el Señor se fija en ti y también se fija en mí. Todos tenemos una llamada vocacional, un llamado al servicio de Dios, y eso
lo adquirimos del bautismo, que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, en este caso, es una llamada específica al sacerdocio. Entonces, yo siento que es una gracia y de la cual me siento muy contento por recibir esa llamada y de la cual, pues, cada día toca responder. Yo no vengo de familia, podríamos decir así, tan practicante en cuanto a la religión o a la fe católica, pues. No somos muy practicantes, pero sin embargo Dios se fijó ahí. Entonces, de la cual, pues, yo me siento que Dios en un momento, tal vez como decía el compañero Giomar también, uno piensa tantas cosas, pero nunca en su mente está el ser sacerdote. Entonces eso, o sea, estamos en nuestra comunidad, nos sentimos cómodos, nos sentimos felices entre los amigos, compañeros, pero de repente el Señor dice, bueno, aunque ahí estés bien, te voy a mostrar otra tierra. Entonces yo siento que el Señor también me dijo a mí, sal de ahí, te sientes bien, estás en familia, pero anda que te voy a presentar otra familia, y esa familia es la familia que hoy en día estamos aquí, la familia del seminario. Por eso yo me siento muy contento, porque son experiencias que cada día uno va aprendiendo y que cada día uno las vive en su corazón, porque las experiencias son parte de la vida y se viven cada día con mucho amor. Mira, es muy interesante eso lo que dice Alexander, y también lo que mencionabas, Giomar, hace un momento, cómo Dios te va sacando de tu realidad para transformarla, ¿no? Entonces al final Dios no te va a quitar nada, no, Dios te va a mejorar un estilo de vida. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo Dios, que siendo un misterio, te llama a ti a formar parte de su misterio, ¿verdad? Y dentro de ese misterio Él te va revelando tantas cosas, y a veces uno se queda tan pequeño ante la gran bondad que tiene Dios de poder tomar tu vida, transformarla y decir, y que Dios te diga, yo te necesito para el servicio de mi pueblo, ¿verdad? O sea, cómo Dios te llama y te dice, necesito que vayas con mi pueblo, necesito que orientes a mi pueblo, y uno se pregunta, pero Señor, si yo soy una persona que no tengo quizás un estilo de vida adecuado, pero es que Dios no ve eso, sino Dios va transformando tu vida, Dios va haciendo en ti otra persona, que al final es ese llamado que uno va sintiendo, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando Alexander nos mencionaba hace un momento que uno está en la comodidad de su pueblo, ¿no? ¿Verdad? Uno tiene sus amistades, uno tiene a su familia, pero cómo Dios te va colocando en tu corazón, en tu mente, ese deseo de servirle a Él a través de un pueblo, ¿verdad? Y que ese pueblo va identificando en ti una realidad que lo hace distinto, que te hace distinto dentro de esa comunidad donde tú estás, te hace distinto a los otros jóvenes con los cuales tú convives. Y de eso se trata, ¿no? El gran misterio de Dios, poder descubrir ese misterio y cómo nosotros abrirnos cada vez más a la escucha de Dios y decir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que Dios quiere de mí. Y es allí donde Dios envía, pues uno se coloca en las manos del Señor y uno dice, Señor, por favor, ábreme la mente, ábreme el corazón, porque quiero responderte a la llamada, ¿no? Y es un proceso en el cual uno va entrando, ¿no? En esa dinámica de responderle al Señor. Así como han dicho, es un proceso, porque yo imagino a ustedes, Alexander dijo, mi familia no es la más católica, la practicante. ¿Qué le va a hablar a la familia de Alexander del seminario de pronto? Que es el caso mío también, ¿verdad? Porque mi familia nunca me dijo, el seminario es esto, el seminario... Pero ustedes vienen al seminario, ¿y cómo fue eso? Porque nunca me han hablado de un seminario. Y voy a iniciar una formación. ¿Cómo fue esa experiencia o ese cambio de decir, esto es el seminario, ¿verdad? ¿Qué significa el seminario para ustedes? Que, bueno, gracias a Dios van a terminar este tiempo y van a entrar al orden, pues, sagrado. Bueno, en mi caso fue, a pesar de que mis padres no eran los más practicantes, como ya hemos repetido varias veces, sin embargo, cuando yo le conté a mi mamá que deseaba entrar o venir al seminario un día a conocer, fue la primera en que me dijo, yo lo llevo. Como yo estaba en Santiago estudiando en esa época, aquí en el Instituto Profesional Omar Torrijos. Entonces, recuerdo que en un sábado de los seguimientos, como todos conocemos el proceso de seguimiento,
y mi mamá me trajo al seminario. Recuerdo aquella vez como si fuera ayer, recuerdo que el padre José me dijo, él es el muchacho que viene a hacer la experiencia. Y mi mamá le dijo, sí. Entonces ahí hablamos un rato con el padre. De repente él me invitó a una jornada vocacional. Y fue una jornada vocacional en enero cuando, a pesar del miedo, porque como decían algunos compañeros, ya también me iban a dar diploma de jornada, porque llevaba 3 jornadas vocacional y aún no me atrevía a dar ese paso, siempre me iba. Sí quería entrar, pero tenía el miedo. Y ese miedo, pues, al final, a la 3ª jornada, decidí, bueno, voy a entrar al seminario. Y fue ese impulso o esa gracia de Dios que hasta hoy en día estoy aquí respondiendo. Y gracias a mi familia que también me ha apoyado con sus oraciones y también con la parte material, que también es importante. Así que bueno, fue una experiencia bonita y lo importante es que he recibido el apoyo de mis padres, que es importante durante el proceso. La familia es muy importante porque de allá venimos y ellos nos ayudan también para que nosotros podamos responder a esa llamada tan bonita que es la llamada al sacerdocio. Mira, en el caso mío del seminario fue una experiencia, yo siempre le digo que es una experiencia como muy cómica porque yo no sabía nada de lo que era seminario, o sea, nadie me había hablado de la existencia de un seminario en Santiago y tampoco me habían hablado del sacerdocio, o sea, nadie me habló del sacerdocio. Pero yo siempre veía en la televisión, en ese tiempo FTV, siempre pues transmitían las Eucaristías y a veces la transmitían desde el seminario y yo decía, yo quiero estar en ese lugar, pero yo no sabía cómo era ese lugar. Finalmente me dicen y que no, pero usted vaya a la diócesis, está el obispado y usted habla con el rector. En ese tiempo era el padre Rodrigo Atencio y el padre Rodrigo Atencio me decía algo, mira, Dios tiene 3 momentos en la vida de llamar, me decía. Y con eso yo me quedé. Y cuando finalmente se dio la oportunidad de participar en una jornada vocacional, participé, éramos muchos jóvenes, y finalmente se me da la oportunidad de ingresar al seminario. Hicimos jornada vocacional, lo recuerdo, fue en enero esa jornada vocacional, y nos decían, bueno, en marzo los estaremos llamando. Y yo vivía con esa inquietud, ¿será que me van a llamar? ¿Será que no me van a llamar? ¿Será que se pasó el tiempo y los muchachos iniciaron? Y cuando recibo la llamada, para mí fue un momento de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho regocijo. Y cuando a la primera persona a la que me dirijo es a mi mamá. Y cuando yo le digo, mamá, me voy para el seminario. Y dice, mamá, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Digo, mamá, es donde se forman los sacerdotes. Mi mamá no estaba muy convencida. Y es normal, claro, porque yo tampoco vengo de una familia que era practicante en la religión, no desconocía toda esta realidad. Y bueno, finalmente entro al seminario y el conocer a jóvenes que ya iban avanzados, que llevaban distintas etapas, jóvenes que venían de San Francisco, de otros lugares, ¿verdad? Y poder formar esa hermandad, ¿verdad? Porque al final uno aquí se convierte en una sola familia, ¿no? Somos hermanos a pesar de que tenemos madres distintas, pero la iglesia es madre y es la que nos va formando. Y poder pues iniciar esa familiaridad, el pensar siempre en la otra persona, el descubrir lo que hay en esa persona, ¿verdad? Y ver en ello un potencial y que todos estamos respondiendo a una misma llamada y el poder compartir las experiencias que Dios va haciendo en uno, al final eso es lo que nos va a unir y nos vamos a ir formando como esa comunidad de lo que es el seminario. Uno mira hacia atrás y uno dice, valió la pena tantos esfuerzos y el apoyo de tantos hermanos. Cristian, Alexander, dentro de esta experiencia en la formación en el seminario hay un tiempo de pastoral. Ustedes, me imagino que fueron a muchas comunidades. Y esa gente que usted se quedó en su casa, que usted se quedó compartiendo los alimentos, esa gente lo está escuchando. Y esa gente le decía, yo voy a orar por usted, o usted le decía, oren por mí, y yo, oren por...
¿Cómo fue esa experiencia compartir con gente que ustedes ni conocían? Que ustedes, ¿cómo ha sido? Porque es una gracia, pienso yo, ¿no? Ir a diferentes comunidades que uno nunca sabía que existían y allí me acogió una persona, una familia como si fuese mi papá, como si fuese mi mamá. ¿Cómo fue esa experiencia en ese tiempo de pastoral? Sí, ciertamente la oración, algo muy bonito, porque siempre recuerdo aquello que una vez un sacerdote nos decía, ¿por qué el Señor se fijó en ustedes? O sea, porque uno le pasa como el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel aclamaba porque necesitaba a un libertador. En este caso Dios llama a Moisés. Entonces Él nos decía, así mismo es con nosotros los sacerdotes. O sea, hay un pueblo allá afuera que aclama porque necesita que alguien le lleve a Dios, como decía el profesor de liturgia. Necesitamos de ese amor de Dios, que alguien nos lleve a Dios. Entonces, así como Dios llamó a Moisés, te llama a ti. ¿Por qué? Porque hay un pueblo allá que necesita. Entonces, cuando uno va a la pastoral, uno se da cuenta la necesidad que tiene la gente de recibir a alguien que vaya de parte de la iglesia y también llevando a Cristo, porque si uno va de parte de la iglesia significa que va a llevar a Cristo, porque no lleva una misión propia, sino una misión que la iglesia le encomienda. Entonces es por eso la alegría que uno siente cuando uno llega a las comunidades, por el amor, el cariño, uno se encariña en poco tiempo, porque uno va a la misión 8 días, 15 días, y ya de repente uno no quiere volver, porque uno se encariña tan fácil, pero es porque la gente también le da mucho cariño, entonces uno lo siente. ¿Por qué? Porque no es porque uno lo merece, sino porque uno sabe que por ir por parte de la iglesia y porque Cristo nos envió, como envió a los 12, a predicar el evangelio, entonces uno siente que ese amor también lo recibe, pero no es para orgullo propio, sino porque Dios así lo ha querido, y por eso yo me siento muy contento con todas esas comunidades, que las recuerdo, cada comunidad donde he ido las recuerdo con mucho cariño, y cada detalle uno lo tiene siempre presente en el corazón, y eso ayuda en un proceso vocacional. No, y lo bonito también cuando tú vas a esas comunidades y pasan muchos años, y después de tantos años tú vuelves a ver a esas personas y que esas personas te llamen por tu nombre. O sea, quiere decir que tú marcaste, dejaste huella en el corazón de esas personas, y eso es lo bonito. Tú decías algo hace un momento, Giomar, las comunidades se sienten muy contentas si te brindan, aunque sea un pequeño plato de arroz y algo ahí arribita, y es lo poco que ellos tienen, pero tú te sientas a compartirlo con ellos, y eso es muy bonito, y ellos se sienten contentos contigo, el tan solo de saber de que hay alguien que va en nombre de Dios, como lo decía Alexander un momento, hay alguien que va en nombre de Dios a compartirlo. Yo recuerdo una vez que una familia decía en una de las comunidades de San Francisco, casualmente donde hicimos misión un tiempo, y ella me decía, es que tenerlos a ustedes aquí es tener al mismo Jesucristo. Oh, es una palabra fuerte, pero en el sentido de que dan paz, dan alegría, dan felicidad, y también uno se siente contento porque en la medida que tú eres feliz, irradias esa felicidad, se la contagias a ellos y ellos también te contagian esa felicidad. Y la verdad es que yo me siento muy contento con todas esas comunidades que también las recuerdo muy bien, esas comunidades de nuestra diócesis, que son comunidades muy especiales, que dentro del corazón de ellos está la humildad, una humildad que te enseña mucho, te habla mucho. Y tú sabes que a veces da un poquito de pena cuando uno está en un lugar y de repente llegan esas personas y te saludan y uno los recuerda de cara, pero uno no sabe su nombre y da pena, pero así es la gente, si nunca se lo olvida. Nosotros, pues, como son tantos, a veces se nos olvida y nos pasa eso, nos da pena porque no recordamos el nombre de la persona, pero sabemos que fue en misión. Sí, y sobre todo es que eso, ellos te buscan, se te quedan mirando y uno los voltea a ver y como que yo lo conozco. Sí, como que lo he visto, exacto. Pero después finalmente se te acerca y te da, no, si usted estuvo en mi comunidad hace mucho tiempo, y eso da mucha felicidad. Sí, y toda esa gente, la gran mayoría de los que pueden, van a estar ese día allá en la catedral, el día 7 de diciembre, ya estamos a pocos días, ¿verdad? Van a estar en la catedral
producto de toda esa oración, producto de todo ese amor y ese esfuerzo, ¿verdad? Sabemos pues que dentro de la formación también hay dificultades, dentro del seminario pues hay pruebas, hay formadores que dicen, si usted no tiene pruebas dentro de la formación, preocúpese. Si dentro de la formación todo anda bien, todo marcha bien, preocúpese, porque o está del lado de aquel que no quiere y al final explota todo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo pasó por muchas pruebas. Y ahora nosotros, ¿quiénes somos para de pronto no tener? Y dentro, si uno está haciendo las cosas bien y respondiendo al Señor, el tentador siempre va a estar allí, ¿verdad? Me imagino que ustedes también pasaron algunas pruebas dentro del seminario. ¿Qué significa todo ese esfuerzo, todo ese proceso para ustedes en decir, bueno, ahora vamos a ser diáconos, vamos a entrar en orden del diaconado? Pues las pruebas al final se convierten en herramientas, ¿verdad? Que te van dando la fuerza para seguir adelante. Yo siempre digo que, y lo acabas de decir, si no existen pruebas, vas a crecer, pero en medio de la debilidad. Entonces las pruebas son fortalezas. El poder entrar en el orden de los diáconos, para mí es ver la gracia de Dios. Eso, para mí es ver la gracia de Dios. Es ese regalo, como lo dije al inicio del programa, que Dios me da inmerecidamente, pero Dios se fija en mí. Y yo le doy gracias a Dios porque me llama a esto. Y una de las cosas es que en mis oraciones siempre le pido a Dios es que me dé un corazón de servidor, de servirle a su pueblo, de poder servirle a Él, de que haga en mí esa persona que Él quiere que yo sea. Y que, como dice San Pablo, ¿no?, que no sea yo el que vive en mí, sino que sea Él, que sea el mismo Cristo. Y que me vaya configurando cada día más. Y por eso yo siempre le pido al pueblo de Dios que oren mucho por nosotros, porque esto a muchos les causa alegría, claro, ¿verdad? Muchas personas sé que están contentas y nosotros también lo estamos, pero necesitamos de mucha oración para poder ser esos hombres que el pueblo de Dios necesita, ser esos hombres valientes, ¿verdad? Porque recuerdo que veía en un video que un obispo le decía a un joven que se estaba ordenando diácono, no te ofrezco felicidad, te ofrezco injurias, lo que te presento a ti es críticas. O sea, uno tiene que estar preparado para todo esto, así que oren mucho por nosotros para salir adelante y convertirnos en unos buenos servidores del Señor. Sí, también quería aportar algo. Recuerdo cuando hacía mi primer encuentro, que lo hacíamos en el Vale, un encuentro que uno hace a inicio de año cuando va a ingresar, que se llama Integración. Entonces una hermana decía, durante el proceso van a encontrarse con las crisis, pero nunca tomen decisiones en momentos de oscuridad. Y yo siempre, esa palabra, que a veces uno como que, hay personas que las dicen y de repente uno piensa que nadie, pero yo estaba allá escuchando esa frase, y esa frase me ayudó mucho a que en momentos así yo recordara esa frase que esa hermana dijo, y hasta hoy en día aquí estoy, porque cuando pasaba esa crisis o esos momentos difíciles recordaba una simple frase, pero que tenía un significado muy importante para mí: no tomar decisiones en momentos oscuros, porque todos pasamos por eso. Así que bueno, gracias, y yo espero pues que sigan orando por nosotros y que bueno, ojalá podamos servir de la mejor manera, y gracias al Señor, que es quien nos da esa fuerza de vivir siempre la alegría del Evangelio. No, y también gracias a las oraciones de todo este pueblo de Dios que nos sostiene. Así es. Muy bien, hermano. Ahora pues háganle extensiva. Yo sé que ustedes han invitado pues a algunos familiares, algunas personas le han hecho saber, pero de pronto hay personas que no saben, ¿verdad? Y por este programa a través de Radio Veraguas también es un momento para que otras personas escuchen. Así que le digan a esta gente que nos escucha a qué hora va a ser la ordenación, háganle la invitación, en dónde va a ser, a qué hora tienen que llegar, si quieren agarrar puesto, ¿verdad? Sí, yo pues como dice el compañero, porque hay personas que siempre al final dicen, pero no nos invitaron, y ya uno sabe pues,
Pero bueno, lastimosamente uno no tiene el número de todas las personas que uno conoce. Sin embargo, por este medio pues quiero aprovechar para invitarlo, como dijo el compañero, el sábado 7 de diciembre a las 10 de la mañana en la catedral. Ahí el Señor, la familia y todos nosotros los estaremos esperando con mucha alegría y con mucho gozo. Bueno, y saber que ustedes también son parte de este proyecto, de esta obra de Dios en nuestras vidas. Y por eso para nosotros es muy importante el compartir nuestra felicidad con ustedes y el darle gracias a Dios juntos por esta obra que el Señor va realizando en nosotros. Y lo digo que va realizando porque es una obra que no tiene fin, es una obra que sigue. Entonces, como ustedes son parte de este proyecto, los invitamos, ¿no?, a que formen parte de esta Eucaristía de ordenación, como lo decía Alexander, el próximo sábado 7 de diciembre, 10 de la mañana, en la parroquia Catedral. Lleguen temprano, si quieren tomar puestos. Si no, lleve su sillita. Lleguen temprano, lleven su sillita, llévense una botellita de agua. También es muy importante la hidratación. Así que juntos pues alegrémonos y démosle gracias al Señor por este don tan maravilloso que recibimos de parte de Él. Así es, queridos hermanos. Bueno, luego de escuchar al hermano Alexander, al hermano Cristian, seguiremos ahora hablando con los próximos hermanos que van a ser diácono, santo y aquilino. Muy bien, queridos hermanos, luego compartir la experiencia de los hermanos seminaristas Alexander y Cristian. Ahora pues se encuentran con nosotros los seminaristas Santos y Aquilino, que nos van a compartir también esta experiencia que ellos han tenido hasta llegar a este momento del diaconado. Entonces, muchachos, ¿cómo ha sido para ustedes este tiempo de gracia? Porque como ha dicho Cristian y Alexander, ha sido un tiempo de gracia hasta llegar hasta este momento donde por imposición de mano de nuestro obispo, pues ustedes van a ser ordenados diáconos. Sí, muy buenos días, hermanos que nos escuchan. Pues la verdad que sí, es una gracia de la cual el amor del Señor, el amor de Dios se va derramando durante el proceso. Y bueno, cuando uno llega al seminario a iniciar el proceso de formación y bueno, se abren esas puertas, uno siempre tiene como ese miedo al que dirán, ese miedo al ser criticado, al ser señalado, pero el Señor va poniendo en ese camino, en ese proceso de formación, hombres y mujeres que lo puede decir son como ángeles del Señor, que dan fortaleza, que dan palabras de ánimo y que siempre, a pesar de no vivir juntos, de no compartir todos los días, oran por la vocación de cada uno de nosotros. Así es, bueno, Aquilino, el llamado es distinto, es diferente, y también pues Santo nos podrás compartir porque tú no sentiste el mismo llamado que Aquilino, ya tú nos compartiste tu testimonio vocacional, pero Dios llama a cada persona de manera individual, ¿no? Compártenos cómo ha sido ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, buenos días, hermanos. Cuando ingresé al seminario a hacer la jornada vocacional, pues pensaba que era un proceso corto, porque siempre había pensado que la formación sacerdotal no era tan rigurosa. Como todos sabemos, el seminario lo compone cuatro fases, que es la espiritual, la intelectiva, la pastoral y la comunitaria. Todo eso hasta el día de hoy, en mi persona, pues, pienso que bueno, los formadores y, como decía, las personas que Dios va poniendo en nuestro lugar, nosotros nos vamos formando como ese pastor que Cristo quiere de nosotros. Y en cuanto decía que cómo me siento
allá próximo a recibir el diaconado, es una experiencia única porque es un paso muy firme en la que ya no estamos como diciendo esto es para mí o no es para mí, sino es que ya decían unos padres, es que cuando ustedes entran a la fase teológica, ya no es para decir que si este camino es o no es como digamos, una duda. No hay duda ya, porque en realidad el Señor ha tocado nuestros corazones y en mi persona pues me siento muy contento, y a la vez porque el obispo ha querido que nosotros recibamos este sacramento muy importante para el servicio de la iglesia y la entrega definitiva. Entonces, este encuentro con el Señor es fundamental para nosotros, para mí, y me siento verdaderamente muy, muy contento al recibir este sacramento, y lo hago con mucha libertad, mucha alegría, y siento que el Señor siempre va a poner en el camino todos los medios para llevarlo a cabo, este gran ministerio, este camino que el Señor me ha encomendado. Así, Alexander decía algo que a él le marcó también el proceso, que es no tomar decisiones en momentos de crisis, o digamos momentos oscuros de dificultad, que es lo que muchas veces muchos jóvenes, a veces tanto en la formación al sacerdocio como en la vida civil también, a veces cuando hay obstáculos, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay noches oscuras, siempre toman la decisión más fácil, bueno, retirarme, salir de esa situación, pero como ustedes han dicho, pues han pasado momentos y el Señor le ha permitido salir adelante. También cuando ustedes van a las comunidades, en la pastoral, ha dicho la parte, hay 4 áreas de formación, se han encontrado con personas que dicen, bueno, yo voy a orar por ustedes para que lleguen al sacerdocio, ¿no? Hay gente que está allá afuera esperando. ¿Qué le dicen ustedes pues a esas personas que, como ha dicho un pastor, un sacerdote, un diácono, usted va a hacer el tema del servicio en este tiempo que van a tener? Estas personas, ¿cómo ha sido esa relación con ellos en estos lugares que han ido a compartir? Ya que el Señor te ha dicho que has ido a todas las parroquias de nuestra diócesis. Así es, y bueno, como decía, ¿verdad? Hay un pueblo que espera, hay una familia, podemos decirlo así, de iglesia, y bueno, ahora que ya uno se acerca al proceso, hay muchas personas contentas y otras también con un poquito de temor porque ellos veían, cuando preguntaban, ¿y cuántos años para ser sacerdote? Y uno le decía, bueno, para ser sacerdote son 8 años de formación. Y ellos decían, bueno, cuando usted llega a ser sacerdote, yo me caso, ¿verdad? O cuando usted llega a ser sacerdote, yo me voy a comprometer con la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahora que uno le dice, bueno, estoy llegando al proceso y me dieron ya fecha para la ordenación diaconal, y entonces dicen, es en serio, ¿verdad? Vamos a tener que casarnos. Pensé que no iba a llegar, pensé que era un proceso difícil, ¿verdad? Pero eso es como lo ve ese pueblo, cómo lo ve esa familia, esa persona desde afuera. Pero cuando uno llega al seminario y uno se abandona en los brazos del Señor, encuentra en Él esas fuerzas para salir adelante, para salir hacia la luz. Y yo veo el proceso vocacional desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido, es como trazar desde una orilla a la otra orilla un lago, el mar, un río, ¿verdad? Que cuando uno no siente esas fuerzas humanas, el Señor está allí para darle esa fuerza, para volver a llenarlo de esa energía y de salir adelante, ¿verdad? El compañero hermano Santo decía que en el proceso uno tiene a veces crisis, ¿sí? Y algo que me decía un obispo en la JMJ del Salvador, él me decía, si el seminarista no presenta crisis vocacional, no está llamado a la vocación, porque una de las
características de un vocacional, de un seminarista, es que tenga crisis, que pase crisis. ¿Por qué? Porque esas crisis es lo que hace al joven fortalecerse, es lo que hace al seminarista tomar decisiones y decir, es aquí donde el Señor me necesita, las fuerzas que Él me da son las fuerzas de un guerrero. Así, algo que decía, bueno, compartíamos con Cristian y Alexander, era que cuando un seminarista no tiene crisis tiene que preocuparse, ¿verdad? Si el proceso usted lo lleva todo tranquilo, todo bien y nunca ha tenido una crisis, nunca ha tenido un momento de cuestionarse, o sea, no decía Alexander, no va a tener como ese recubrimiento de fortaleza para salir adelante, ¿no? Entonces es algo que siempre nos va a acompañar en el proceso. Entonces, Santo, pues, ¿qué nos puede compartir respecto a esto? Sí, bueno, cuando en el primer año de estar aquí en el seminario de Veraguas, fui a la casa y tenía mucho entusiasmo por recorrer toda la comunidad y así lo hice. Recorrí toda la comunidad, compartiendo con los vecinos, mis familiares, mi vida vocacional y también compartiendo la Sagrada Escritura. Y como decía Quirino, ellos también decían que cuando llegaban, si llegaba, se iban a casar. Bueno, ha llegado el momento. Dice que todos en la comunidad, los que estaban unidos, pues van a llegar al sacramento del matrimonio. Bueno, así esperemos pues que ellos que cumplan la promesa. también. Sí. Y bueno, una vez un señor nos compartía con un señor y me decía que cómo iba en el seminario. Digo, ay, que el seminario va bien, pero yo en el estudio no muy bien. Y entonces él me dijo una frase muy interesante, dice, que en los momentos difíciles, las cosas difíciles es el camino que realmente está llamado. En las cosas difíciles, dice, es el camino correcto. Entonces eso me impactó, porque no iba muy bien en una materia, y eso me animó mucho y me fortaleció. También me he encontrado con comunidades que a veces uno le impacta también, no porque están contentos. Bueno, no es que, como digamos, o sea, hay como cierta tibieza en el orden, en el aspecto, el orden sagrado de las personas, bueno, los sacerdotes, religiosas, religiosos. Y yo he encontrado comunidades que son como muy así como frías, porque uno dice, bueno, es que ya estoy llegando, pero bueno, es como cualquier noticia. Y yo pensaba, pero ¿será que ellos no entienden del aspecto sagrado tan importante de la iglesia? Deberían alegrarse, pensaba pues, pero verdad, bueno, tal vez será porque no entienden o porque no conocen este aspecto tan importante de la iglesia y del servicio que presta un sacerdote, un diácono, una religiosa dentro de la iglesia. No estamos diciendo tampoco que el aspecto matrimonial no cumple un rol importante en la iglesia, también lo hace, y es la primera base en la familia cristiana, formar a los jóvenes para que se encaminen o escuchen la voz del Señor. Entonces, gracias a todas esas personas que durante la pastoral nos animaron, me animaron a mí también, y me dijeron que, bueno, adelante, esperamos que nos invita a la ordenación. Bueno, están invitados para el día 7 a la catedral, a este gran momento, a esta celebración muy importante para nosotros. Así es, y tú lo has dicho, Santo, hay gente hay un pueblo sediento de Dios. Cristian lo decía, hay un pueblo que necesita que se le hable de Dios. Entonces, nos gustaría que le dijesen a ese pueblo qué esperan o qué pueden esperar de Aquilino como diácono, de Santo como diácono, y pues también que sé que ustedes de pronto quisieran invitar a la gente que han conocido,
a ustedes pues han invitado a un grupo de personas, porque en la catedral tampoco caemos todo, pero pues también que le extiendan la invitación a toda esta gente que nos escucha, que escucha el programa Llamados para Servir. Así que pues díganle a la gente qué pueden esperar de ustedes como diáconos, y también pues háganle la invitación al menos pues si no pueden venir presencialmente a la catedral, nos escuchen a través de la frecuencia, a través de las redes sociales también, que vamos a transmitir ese día. Bien, a ese pueblo cristiano, a esos hermanos, ¿verdad?, que formamos una sola iglesia, primero decir, ¿verdad?, que en el ministerio diaconal o el ministerio sacerdotal, ¿verdad?, o en cualquier ministerio, es la manifestación del amor de Dios. Y bueno, lo que sí pues le puedo ofrecer a ese pueblo que nos espera es la oración del pastor y el acompañamiento también como diácono, como sacerdote. Esto es eso, velar por ese pueblo, velar por ese pequeño rebaño que necesita el calor, que necesita escuchar la voz del pastor. Entonces, para eso también, con alegría y con amor y con todas las fuerzas, ¿verdad?, recibimos este ministerio diaconal, ¿verdad?, para que nuestra voz sea como esa voz del pastor, sea esa voz que suena del callado del pastor para reunir, para escuchar, para atender y para darle también, ¿verdad?, palabras de aliento, porque quizás en el proceso uno se va a encontrar con familias que dicen, no, es que ya no tenemos salida, es que este problema se ha convertido como en lo máximo, que no encontramos una salida, ¿verdad? Entonces allí está uno para escuchar, para atender y para darle un mensaje, ¿verdad?, de que esa dificultad, de que ese problema no es el fin de la vida, que esa enfermedad no es el fin de un proceso de vida, sino que el fin de la vida. ¿Y cuándo termina la vida? Pues no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Una de las cosas fundamentales de este camino que el Señor me ha mostrado inició desde el primer proceso de la jornada vocacional. Y hay un pasaje bíblico, dos pasajes bíblicos que siempre han impactado en mi vida personal. Primero es el de Samuel, el primer libro de Samuel 3:15, que dice el Señor, le dice a Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Una recomendación del profeta Elí a Samuel porque el Señor le estaba llamando. Y en ese mismo capítulo habla también de que la lámpara aún estaba encendida. Todo esto fueron motivación para mi proceso vocacional. También ese proceso de la jornada vocacional siempre lo he manifestado y lo manifesté después de consultarle o de dialogar con el director espiritual, porque a veces se puede malentender esta frase que yo siempre he dicho como que ha sido el impulso definitivo. En una oración personal, algo pues en mi conciencia, en mi ser, en mi vida, me dice, ve y dile a mis hermanos que yo estoy aquí. Entonces, hermanos, si el Señor nos envía, me envía a mí, yo soy un instrumento. Entonces, y después con esta manifestación, decía Aquilino, de la ordenación diaconal, nosotros como instrumento y a través de la autorización de nuestro obispo, administramos algunos sacramentos y nos dirigimos también a administrar todos los sacramentos que conlleva la ordenación sacerdotal. Entonces, siendo instrumento de Dios, quiero hacerlo según la voluntad de Dios, que nada salga de mí, ningún invento, ni nada, sino que sea la voluntad de Dios. Y que todos en la iglesia donde yo voy a trabajar
en la parroquia donde vaya a estar, que seamos siempre como ese grupo que va en busca del reino de Dios, porque todos estamos llamados a construir el reino de Dios en este mundo. Así es, Aquilino, Santo, muchas gracias por compartir este tiempo tan importante para nuestra iglesia, la diócesis de Santiago, para la Iglesia Universal. Pues la oración del pueblo de Dios se ha manifestado en ustedes, y por imposición de manos de nuestro obispo Audilio Aguilar, Monseñor ha refrendado esa oración. Monseñor ha visto la necesidad del pueblo de Dios de que existan hombres dispuestos a entregar su vida. Entonces, este ha sido el resultado, queridos hermanos, de la oración de ustedes, de la oración de la Iglesia Universal. Sigan orando. Hay muchos jóvenes que en su corazón tienen el deseo de responderle al Señor. En nuestra casa de formación, en el seminario, hay 28 seminaristas aproximadamente que se están formando, pero necesitan de sus oraciones. Hay otro grupo de jóvenes también que están por allí indecisos. Voy al seminario, el Señor me está llamando, no sé. Oren por ellos también, para que el Señor les ayude a fortalecer. Y oren por su ministro también, por los sacerdotes, por nuestro obispo, porque ellos están allí al frente, están, como decía Santo, administrando estos sacramentos para ustedes. Son sacramentos para nuestra salvación, ¿verdad? Así que lo más importante siempre, la oración, lo más importante siempre, estar en unidad en esa iglesia que nos acompaña. Queridos hermanos, si el Señor así nos los permite, seguimos en oración y será pues hasta el próximo domingo. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de